Buenos días. Mi nombre es Silvia León y en nombre de la Dirección de Contratación Pública les damos las gracias por unirse a este webinar. Se les solicita respetuosamente completar el registro de asistencia a través del enlace que se encuentra en preguntas y respuestas. Este registro se completa solo una vez y será usado para las estadísticas de los eventos que llevamos en la dirección. Y nos servirán también como insumo para enviarles posteriormente el comprobante de asistencia a los correos electrónicos que en este registro anoten. Más adelante también en preguntas y respuestas pueden realizar por escrito las consultas que quieran hacer sobre el tema tratado. Por favor, indicar su nombre al hacer las consultas, que se atenderán después de la exposición. En nombre de la Unidad de Capacitación y Desarrollo y de la Dirección de Contratación Pública, les damos la más cordial bienvenida al webinar Normalización, Acceso y Uso de las Normas en las Compras Públicas. El objetivo de esta actividad es dar a conocer la forma de acceder a las normas y recomendaciones para su uso en la compra pública. A continuación, la señora Yesenia Ledesma Rodríguez, directora de la Dirección de Contratación Pública, les va a dar unas palabras. Muy buenos días. Primero quiero agradecer a Diego Cordero su presencia y este apoyo que nos están dando desde INTECO para contribuir con ustedes en este conocimiento en cuanto a las normas técnicas que elaboran en INTECO. Creo que este webinar es sumamente importante a la luz del artículo 58 del reglamento, ¿verdad? Cuando nos habla que en los pliegos de condiciones debemos de incorporar criterios objetivos y bajo normas técnicas, ya sea en requisitos de admisibilidad o en evaluación de ofertas. Cada vez que se incluye un criterio, esto tiene que ser objetivo, ¿verdad? Tiene que ser verificable. Y a veces estamos incluyendo en los pliegos de condiciones ciertos requisitos de admisibilidad o evaluación que no tienen que ver con este artículo 58. De ahí que creemos nosotros sumamente importante que ustedes comiencen a determinar cómo buscar una norma de calidad, cómo son estas certificaciones, dónde se pueden buscar, qué significan. Entonces, este webinar es una generalidad como para ir afianzando estos conocimientos y apoyarlos a ustedes, a todos los operadores de la contratación pública y también si están con nosotros, eventuales proveedores, la importancia de ir contando con estas certificaciones para ir demostrando la calidad de los productos que van vendiendo. Recordemos que ahora con la nueva ley de contratación pública hay un rubro importante de la compra pública estratégica. Un 25% que se pueden solicitar en los pliegos de condiciones en aspectos de evaluación para precisamente mejorar la obtención de bienes y servicios. Y solamente a través de criterios verificables lo podemos hacer. Entonces, creo que esto es una gran oportunidad para ustedes para ir afianzando este conocimiento y dónde podemos buscar, porque a veces ni siquiera sabemos la cantidad de normas que existen que pueden relacionarse al objeto contractual en el ciclo de vida de ese producto. Eso es algo fundamental. A veces las instituciones se están enfocando solamente ya en la obtención del objeto como tal, dejando de un lado toda esta cadena de valor de los procesos, digamos, de la construcción de un objeto, ¿verdad? Ya para entregarlo. Tenemos la parte, por supuesto, desde la producción, la transformación, el uso y disposición. Existen normas en cada uno de esos etapas del ciclo de vida de un producto, que es importante, que aquí no lo vamos a conocer, pero sí es importante saber de que existen ese tipo de certificaciones y que podrían utilizarse eventualmente a la hora de evaluar las ofertas. Entonces, sin más por el momento, agradecer la presencia de ustedes, el esfuerzo que hacen cada vez que estamos en estos webinars, porque solo así, invirtiendo tiempo para aprender, vamos a mejorar los pliegos de condiciones para obtener mejores bienes y servicios para un beneficio de nuestra sociedad. Sin más, voy a darle el pase a don Diego Cordero y agradecer nuevamente su presencia. Muy buenos días. Muchas gracias, doña Yesenia, por sus palabras.
Antes de darle el pase a don Diego, y así como doña Yesenia lo mencionó, don Diego Cordero Jiménez es máster en gestión de la innovación tecnológica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente es coordinador comercial en la Dirección de Normalización del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, y está encargado de los procesos de proyectos de normalización, de equivalencias normativas, entre otras. Bienvenido, don Diego, un gusto contar con usted esta mañana y le damos la palabra para que pueda iniciar su exposición. Muchas gracias. En nombre del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, estamos muy agradecidos y comprometidos en crear capacidades y conocimiento en todo el aparato público y específicamente en los departamentos de gestión de compras y proveedurías de toda la institucionalidad pública, y evidentemente esta oportunidad que nos da el Ministerio de Hacienda es muy importante para nosotros como el Ente Nacional de Normalización que somos. Voy a compartir mi presentación. Vamos a ver. Bien, la charla de hoy es, para tenerlo en perspectiva, va a ser una charla muy general, y podría ser una charla inicial de varias charlas que INTECO se ha, en este caso, comprometido con el Ministerio de Hacienda en ayudar en los procesos de compras públicas. Pero esta charla va en función específica de dar recomendaciones a dos públicos metas en específico. Uno es el público meta de todos esos operadores de gestión de compras en el aparato público. Ese es un público meta que le podría interesar esta charla, y el otro público meta es todo digamos, los oferentes o aquellos que están inscritos en el sistema de compras públicas de Costa Rica o que desean participar en ellos. También es un público meta interesante para esta charla. El título que le hemos puesto, y tal cual va a ser, es acceso y uso de las normas en las compras públicas, dar recomendaciones de cómo se puede hacer esto de la manera más efectiva posible desde la experiencia de INTECO. Mi presentación la voy a iniciar con la generalidad. Yo creo que es importante que todos conozcamos un poco los conceptos básicos de qué se entiende por normalización y partamos de ahí. También los beneficios, y después en la segunda parte de la charla ya estaríamos como un poco en práctica y enseñándoles cómo se hace ese uso apropiado para el uso apropiado y la búsqueda apropiada de normas para citarlas en, por ejemplo, pliegos de condiciones o en la utilización, en fin, de los procesos de compras públicas. Entonces, para iniciar esta conceptualización es importante conocer qué es la normalización. La normalización es un concepto a nivel mundial que se trabaja y se permea desde la Organización Internacional de la Normalización, que es la ISO. Es el organismo mundial o internacional de la normalización, e INTECO representa a Costa Rica en ese organismo internacional. Somos miembros. ¿Qué quiere decir con esto? Inclusive INTECO está actualmente conformando el consejo directivo de la ISO, o sea, cualquier decisión, ya sea a nivel de gobernanza o también decisiones técnicas a la hora de desarrollar normas internacionales, dependiendo de los temas donde participe Costa Rica, lo hacemos con voz y voto a través de INTECO, que es el que representante o el que da la voz y voto de Costa Rica en esas plataformas. Pero la normalización viene a resolver un problema, que es atender o solucionar, digamos, o estandarizar requisitos, que valga la redundancia, para solucionar un problema repetitivo en un momento dado. Eso se hace a través de la normalización, que es un trabajo colectivo, es una actividad encaminada a establecer respecto a problemas reales justamente esa solución, y es un proceso de formular y aplicar reglas con un propósito de establecer un orden, ya sea para un producto bien o servicio o actividad. De ahí es que
digamos, la normalización viene a contribuir, y ahora más adelante les voy a decir en qué. Hay beneficios para diferentes enfoques o, digamos, partes interesadas, tanto a nivel nacional como internacional. Esto es importante, también lo recalco, porque para que ustedes tengan la seguridad de la utilización de las normas técnicas en los procesos de compras públicas. Todo esto les podría a ustedes aportar esa seguridad. ¿Cómo se logra la normalización? Bueno, es que la normalización o las normas técnicas, ya sean a nivel internacional, regional, nacional, que ahora vamos a ver esa categorización, se aprueban por consenso de todas las partes interesadas que podrían afectarle positiva o negativamente, no negativamente, pero sí que les podría afectar de alguna manera la publicación de una norma técnica. Estamos hablando de todos los sectores involucrados y aprueban los requisitos de una norma técnica. Entonces, utilizar esos requisitos aprobados por la comunidad internacional o regional o nacional es un respaldo a la hora de definir criterios o requisitos en los procesos de compras públicas para un producto o servicio. La Organización Mundial del Comercio define que las normas cumplen principios importantísimos, y esos son los principios, por ejemplo, que todos los organismos de normalización a nivel mundial debemos adoptar en nuestros procesos estrictos de desarrollo de normas técnicas para evitar obstáculos técnicos al comercio. Entonces, al utilizar normas, nos garantizamos que estamos cumpliendo esos principios que vienen desde los procesos de desarrollo de normas técnicas, y nos garantizamos en los procesos de compras públicas la utilización de normas que estaríamos evitando los obstáculos innecesarios, por ejemplo, al comercio o al mercado en sí. Requisitos innecesarios, ¿verdad? O que podrían obstaculizar la libre competencia. Esos principios, una norma representa transparencia, apertura, imparcialidad, consenso, eficacia, pertinencia, coherencia, dimensión del desarrollo en el cual se quiere estandarizar el requisito, el producto o servicio. Y esos son los acuerdos mínimos que define la Organización Mundial de Comercio, pero viene inclusive la Organización Mundial de Normalización, la hizo, dice, no, aparte de esos que define la OMC, nuestras normas internacionales y no todos nuestros miembros, a través de las buenas prácticas de normalización, debemos agregar otros 3, que es que las normas representan compromiso de las partes interesadas, representan un proceso adecuado y representan la fiel implementación, adopción de la realidad científico y tecnológica de cada país, es decir, su adopción nacional. Por ende, son documentos consensuados y que perfectamente dan ese apoyo, en este caso, de principios o técnicos que pueden ser utilizados en nuestros procesos. Todos estos principios de normalización que son a nivel internacional se trasladan a través de INTECO como ente nacional de normalización para ponerlos a disposición del país. Ahora, ¿cómo se norma la normalización? Continuamos con la conceptualización para que vean la importancia del uso de las normas técnicas en los procesos de compras públicas. Cuando ustedes utilicen una norma es, por decirlo de una manera, es un documento vivo. Vamos a ver, hay ciertos requisitos que una norma representa a la hora del desarrollo de la misma. Estamos hablando, por ejemplo, del requisito de homogeneidad. Es decir, si ustedes utilizan una norma de Costa Rica, tengan la seguridad que al poner ese criterio tienen el respaldo de que esa norma no va a tener requisitos exclusivos de Costa Rica, porque cuando se hace una norma tiene que investigarse a nivel mundial si ya existen requisitos técnicos para ese bien, producto, actividad o servicio, y no inventar el agua tibia. Es decir, a nivel nacional debemos de alguna manera adoptar lo que ya hay a nivel internacional
ser capaces y tener una discusión nacional de si ese requisito está muy elevado, está Costa Rica preparado para adoptarlo, sí o no, pero no podemos desarrollar normas como que si Costa Rica fuera una isla o apartados del mundo exterior y generar nuestros propios requisitos, porque estaríamos haciendo obstáculos técnicos acá al comercio. Entonces, esa garantía se traslada en este caso a los procesos de compras públicas. También las normas representan o tienen un requisito fundamental que es el equilibrio. Es decir, una norma nacional, por eso tiene tanta importancia, una norma con prefijo internacional, que significa que es una norma adoptada y revisada por un comité de expertos nacionales representados por todas las partes interesadas, donde definieron que esa norma está equilibrada. ¿Qué quiere decir con esto? Que los requisitos de la norma para ese bien, producto, actividad o servicio cumplen de alguna manera con las características socioeconómicas, tecnológicas, científicas del país. Es decir, son requisitos que no son ni muy elevados, ni muy laxos o permisibles, que están en un punto intermedio en el cual el mercado está preparado para cumplirlos, siempre y cuando, ¿verdad? Tenga que hacer, en algún momento el mercado tiene que seguir o ir a ese nivel de calidad, seguridad o ambiental que se coloque como mínimo para el país. Eso significa equilibrio. Ahora, el requisito de cooperación es que ustedes cuando utilicen una norma en sus procesos de compras públicas, están garantizando que ese documento fue revisado, fue elaborado, fue desarrollado por todos los sectores que de alguna manera van a ser afectados positivamente por la publicación de esa norma y participaron en el proceso. De hecho, si ustedes tienen y han tenido familiarización con algunas normas nacionales, en el prólogo de esas normas dicen todas las partes interesadas que fueron, digamos, parte del Comité Nacional que desarrolló ese documento técnico. Entonces, ustedes inclusive tienen ese respaldo técnico y de responsabilidad del contenido de la norma en un comité nacional. Y dinamismo es que aquí tienen que tener mucho cuidado también a la hora de utilizar las normas técnicas en los pliegos de condiciones o procesos de contratación, porque las normas son dinámicas, son documentos vivos. Un día yo cito una norma y esa verificación constante, si vamos a estar constantemente, valga la redundancia, generando pliegos de condiciones anuales o semestrales, de acuerdo al plan que ustedes tengan, hay que estar verificando siempre que se estén utilizando las últimas versiones de los documentos normativos. Inclusive ustedes, como una parte interesada, pueden ser partícipes de los procesos de normalización e indicar, mira, esta norma sirve en nuestros procesos de contratación pública, pero creemos que no satisface los niveles de calidad, seguridad o ambientales que a nivel de el aparato público estamos exigiendo. Entonces, inclusive pueden ustedes solicitar como parte interesada una actualización de las normas que ustedes propiamente utilizan en sus procesos. Eso es válido. Esa solicitud se hace directamente a Inteco. Entonces, en resumen, se normaliza para garantizar la seguridad de las personas, bienes y medio ambiente, proteger al consumidor, mejorar la economía en general, eliminar los obstáculos técnicos al comercio. No queremos hacer barreras, ¿verdad? Al comercio, sino incentivar la competitividad. Y lo que estamos haciendo ahorita, y es propiamente lo que también hacen las normas, es establecer un lenguaje en común. Cuando se normaliza, ya lo dije, ¿verdad? Cuando se identifique la necesidad, ya sea por un entorno político, económico o social, en una localidad, región o en el país o en el mundo. Los beneficios de la normalización son muchos, pero digamos, el alma o el espíritu de la normalización es mejorar la calidad y competitividad de los servicios y productos y facilitar de alguna manera a la industria, digamos, el posicionamiento de estos en el mercado, ya sea local, exterior o inclusive de alguna manera demostrar que tienen esos niveles de
calidad y competitividad que se requieren o que se hayan definido a nivel país, a nivel local, regional, etc. Ahora, esto es muy básico, ¿verdad? Pero si aquí vamos a hacer un repaso y también estos beneficios los hice de alguna manera enfocados en esta charla para 3 públicos en particular. Pero bueno, los beneficios de las normas es que juegan un papel integral en el sistema económico y legal del país. Y ahora vamos a ver esos 2 enfoques. ¿Por qué en el sistema, perdón, económico y por qué en el sistema legal? Que podría de alguna manera interesarles a ustedes. Pero además de otro beneficio general es que permiten beneficios económicos y sociales al ofrecer soluciones a problemas específicos. Ahora sí, ¿qué beneficios podría tener los oferentes de un proceso de contratación pública o de compras públicas, etcétera? ¿Qué beneficios podrían ellos obtener si se ajustan o cumplen con normas técnicas? Bueno, beneficios para el sector privado es reducción de los costos de la producción y transacción. Esto quiere decir que se racionaliza. Ustedes, vamos a ver, ese beneficio podría ser inclusive racionalización de costos operativos en sus procesos, beneficios a nivel de economías de escala, desde grandes empresas a nivel nacional, regional, internacional, también beneficios específicos para medianas, pequeñas y micro empresas u organizaciones. Tendrán el beneficio de ser seleccionados o por lo menos una mayor probabilidad de ser seleccionados por proveedores y tener, digamos, menores costos en esos procesos. Mayores oportunidades de mercado, ya sea a nivel local, se les amplía el abanico de ingreso a nuevos mercados, desarrollo más rápido de esos mercados, un efecto multiplicador y que se genera confianza y le van a generar confianza a su consumidor o a su público, digamos, meta. Posicionamiento competitivo, una empresa que cumpla con normas técnicas, evidentemente va a estar en el radar de los procesos de contratación pública, igual, como todos tienen que participar bajo las mismas condiciones, pero si a una empresa demuestra cumplimiento con la normalización, pues es mucho más competitiva y capacidad de adelantarse a las necesidades del mercado y capacidad de influir o de liderar en esos mercados. Y evidentemente, pues tendrá una mejor gestión de sus riesgos, anticipación a los requisitos obligatorios del país y costos asociados a nuevas tecnologías y mercados. Esos son beneficios tangibles que ya están demostrados a nivel mundial y que se replican en diferentes mercados. Ahora, ¿qué beneficios tienen ustedes como sector público, que creo que es la mayoría del público que está escuchando ahorita? Las normas sirven como pilar para la base de el desarrollo de reglamentos técnicos eficaces, pero también hablemos de reglamentos como normativa, digamos de alguna manera, del aparato público, podrían ser pliegos de condiciones, podrían ser contratos, podrían ser, bueno, antes se les llamaban carteles de licitación o cualquier otro instrumento que sirva para la transacción de bienes y servicios. Puede ser la base para todo eso. El legislador o el colaborador público puede basarse en las normas como en soluciones reconocidas. Las normas posibilitan un mayor grado de aceptación. ¿Por qué? Porque ahí representan la participación de partes interesadas mediante el proceso de consenso, apertura, transparencia en su desarrollo. Las normas siempre están actualizadas o en la medida de lo posible, como mencioné, son documentos vivos, se revisan constantemente. Esa reglamentación eficaz se garantiza a través del proceso de participación, que ahora vamos a verlo. O sea, ustedes pueden utilizar esas normas como base para guías sobre, aquí está muy específico, pero para contextualizarlo al proceso, ustedes pueden utilizarlos en sus procesos de compras públicas. Pueden utilizar las normas para poder verificar
si eso se cumple o no, si el producto, servicio o actividad cumple o no con los requisitos de las normas. Eso se llaman mecanismos de evaluación de la conformidad. ¿Qué vamos a nosotros solicitar para ver si ese bien cumple con una norma? Bueno, un certificado de producto o un certificado tipo organización, o sea, de sistemas de gestión, que son diferentes, o un certificado de personas, o vamos a pedirle, o bajamos un nivel menor o de menor exigencia, vamos a pedir nada más, por ejemplo, una prueba de laboratorio. ¿Qué condiciones tiene que tener? No es objeto de la charla de hoy, pero sí, digamos, son cosas interesantes que podrían ampliarse más adelante, los mecanismos de evaluación de la conformidad. Ahora, rentabilidad, el colocar, citar normas en los procesos, en los pliegos de condiciones, puede ser rentable para ustedes a nivel de costos de transacción para los proveedores. Los costos de transacción para sus proveedores son menores y esa rentabilidad lo podemos ver a mediano o largo plazo. Vamos a ver, al utilizar normas al adquirir productos y bienes con calidades mínimas o de seguridad mínimas, evidentemente, nos aseguramos mayores rendimientos de esos bienes, actividades o servicios, mejores criterios de seguridad, un ciclo de vida del producto o servicio más amplio, que todo eso al final se puede cuantificar en una rentabilidad o menores costos operativos para el aparato público. Y evidentemente, para el sector público, las normas representan un aporte al desarrollo socioeconómico. Si queremos avanzar como sociedad, si queremos avanzar como institucionalidad pública hacia la incorporación de criterios de calidad a criterios tecnológicos, deberíamos ir utilizando o ir migrando, si aún no lo hacemos, de los criterios que tal vez tengamos definidos y redactados, ir migrando, bueno, si yo tengo unas condiciones que por 20, 15 años, 10 años, 5 años, no sé, vengo utilizando para la compra recurrente de un producto, miremos, investiguemos si más bien esos requisitos ya están obsoletos o desactualizados, y para migrar a una norma que muy posiblemente ya exista a nivel nacional, regional o internacional, que nos puede dar ese salto de avance, de acceder a nuevos mercados y cadenas de suministro objetivo para desarrollar el país de alguna manera. Y beneficios para el consumidor, no me voy a detener mucho acá, es obviamente que las normas escuchan la voz del consumidor, aportan seguridad a sus productos, a sus bienes o actividades que consumen. Las normas le aportan seguridad jurídica garantizada, especialmente en los casos de servicios. Le garantiza que las normas no promueven, por ejemplo, el consumo de productos o bienes peligrosos o no conformes. Las normas le proveen al consumidor una sostenibilidad garantizada, ya sea a nivel de seguridad y salud en el trabajo, protección ambiental, aspectos sociales. Creo que estos son inclusive componentes que ustedes de alguna manera en los procesos de contratación pública consideran y dan, ustedes me corregirán, algún puntaje adicional, ¿verdad? Cuando se cumpla con esto. Y evidentemente para el consumidor de las normas, pues aportan más y mejores opciones. ¿De qué? De productos, bienes, actividades y servicios. Mayor oferta, acceso a bienes y servicios, productos de calidad y confiables, mayor uniformidad en la prestación de esos servicios, mejor información de productos o servicios, comparabilidad entre los mismos. Entonces, todo esto se los digo efectivamente para que vean que el instrumento de la normalización es muy importante a la hora de utilizarlo en los procesos de gestión de compras públicas. Ahora, inclusive, si no voy a entrar en detalle, pero hay beneficios específicos de la normalización y que podrían ser conceptualizados en el aparato público, en los procesos de compra, que son específicos para las pymes, o sea, para las pequeñas, medianas, pequeñas y microempresas. ¿Cómo se podría utilizar la normalización enfocado a este tipo de organizaciones? Muy bien.
Ya entrando un poco en la especificidad y que tal vez ustedes podrían utilizar en el día a día, las normas técnicas, como todos ustedes o los que están familiarizados en estos procesos, son documentos que establecen requisitos, especificaciones, directrices o características que pueden utilizarse para asegurar en forma consistente que un producto, proceso o servicio es adecuado para su uso o propósito. Importante indicar que las normas técnicas son de carácter voluntario. Una norma técnica nacional publicada por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, o sea, el Ente Nacional de Normalización, es voluntaria, no es obligatoria. Sin embargo, ya vimos todo lo que representa una norma técnica. Ese voluntario puede convertirse en obligatorio. ¿Por qué? Porque las normas representan todos los beneficios técnicos, tecnológicos, etcétera, que he presentado anteriormente y que sirven para el contexto de muchos procesos a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Una norma voluntaria que se utilice, por ejemplo, o se mencione en un reglamento técnico costarricense, pasa a ser de carácter voluntario a carácter obligatorio. Ese es un caso. Otro caso de una norma voluntaria que pase a ser de carácter obligatorio es, por ejemplo, cuando se utiliza en un contrato. Es obligatorio para las partes que firmen el contrato. Otra, digamos, no voluntariedad de las normas es cuando se utiliza una norma voluntaria en un pliego de condiciones. Esa norma deja de ser de cumplimiento voluntario para el que quiere concursar en ese proceso de gestión de compra pública. O sea, todas estas normas, a pesar de que son voluntarias, pueden ser utilizadas como instrumento técnico fiable y tener un carácter obligatorio para las partes que deseen concursar o cumplir con ese requisito. Por lo mismo, porque las normas están basadas sobre los resultados consolidados de la ciencia, la técnica y la experiencia. Todo esto son definiciones de la norma internacional, la guía 2 de la ISO. Ahora, a nivel tecnológico, a nivel del país, en Costa Rica, a través del Ente Nacional de Normalización, INTECO, tenemos tipificado diversidad de normas. Hay normas que son específicas a productos. O sea, son normas que tienen requisitos para un producto en específico. Hay normas que son métodos de ensayo. ¿Qué es un método de ensayo? O una prueba de ensayo o una prueba de laboratorio. Justamente eso, son el procedimiento que utiliza un laboratorio para determinar un resultado. Ya sea un resultado, póngale de cualquier cosa, para ver si un producto es biodegradable, si un producto cumple con una prueba de resistencia al fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay normas que tienen que ver con procesos o con la gestión de una organización y sus servicios. Ahí es donde, por ejemplo, vemos la diferencia en un certificado, por ejemplo, ISO 9001, donde representa o está certificado bajo una normativa de organización, de procesos o servicios. Es distinto a un certificado de producto, que detrás de eso hay una certificación, detrás de eso hay una norma con requisitos de productos. Y después hay normas complementarias, pero de igual importancia, como guías y terminologías, donde se establecen criterios en común. Para que ustedes tengan una idea, que ahora vamos a ver cómo se hace la investigación normativa para utilizarlos en los pliegos de condiciones, hay más de 3.700 normas técnicas en el país, en el catálogo de INTECO, que pueden ser utilizadas para ello. Ahora, si nos vamos a la internacionalidad de la diversidad de las normas, ustedes podrían utilizar esto como criterio de división de las normas. Se establecen, por ejemplo,
En el mar o en el mundo de normas técnicas voluntarias, se pueden clasificar las normas por su contenido técnico, ya sea de terminología, ensayo, producto, servicio, etc. O por su tipo de documento, como lo hace INTECO, ya sea método, guía, vocabulario, especificación. O, por ejemplo, dependiendo su naturaleza, si es de diseño o rendimiento. Otra clasificación, estos son ejemplos que hay a nivel mundial, es, por ejemplo, su proceso de desarrollo. Vamos a ver que el top es una norma internacional y podemos llegar hasta una especificación técnica privada de una organización. Pues se puede clasificar las normas dependiendo cuántos criterios en su proceso de desarrollo cumplen, ya sea apertura, transparencia, imparcialidad, consenso, eficacia, pertinencia, o se puede dividir las normas según quien las publique o quien las desarrolle, ya sean empresas, el sector industrial. Hay normas que nacen desde las mismas instituciones públicas, hay normas que salen de organismos nacionales de normalización, hay otros que salen de organismos de normalización regionales o internacionales. Todo eso lo vamos a ir viendo. Y también hay una tipología de normas que es según su naturaleza jurídica, como lo presenté ahora, según su carácter voluntario o según su carácter obligatorio. Según la Organización Mundial del Comercio, las normas son voluntarias, pero pueden convertirse de carácter obligatorio si estas son utilizadas en los procesos de reglamentación técnica. Pero bueno, ese es uno de varios casos como los que mencioné anteriormente. Es decir, si ustedes utilizan las normas en procesos de compras públicas y lo utilizan como un requisito de entrada, pues básicamente esa norma pasaría a ser obligatoria para el oferente. Bien, ahora voy a entrar específicamente a recomendaciones de búsqueda y selección de normas técnicas en los procesos de compras públicas. La primera recomendación a la hora de ustedes establecer algún criterio objetivo o requisito objetivo que necesite que cumpla el producto, bien, servicio o actividad que necesiten formular en los pliegos de condiciones es que previamente hacer una investigación de mercado de qué es lo que ya se está cumpliendo en este. Es decir, investigar, esta sería como la primera recomendación, investigar a través de medios de participación, que ustedes los tendrán, esas herramientas, o medios de consulta pública, con sus oferentes, con sus partes interesadas, cuáles requisitos, especificaciones o normas técnicas ya está cumpliendo actualmente el mercado para ese producto, bien o servicio. Esa es la primera pista, por decirlo de una manera fiable, de lo que podría estarse cumpliendo a nivel nacional o regional o internacional para ese producto, bien o servicio. Que se vaya a utilizar o que se necesite adquirir o que se vaya a prescribir en un proceso de compras públicas. Se los digo porque cuando a nosotros, inclusive esto se podría trasladar o hacer el símil con un proceso de desarrollo de normas técnicas. Si bien es cierto, INTECO tiene que cumplir con todas las prácticas de normalización internacional, que es lo que ahorita les voy a explicar a continuación, antes de eso, nosotros nos acercamos con nuestras partes interesadas, con la cadena de valor del producto, bien o servicio, para ver qué es lo que ya se está cumpliendo en la calle, en el mercado, hacer esa investigación. Costa Rica, por lo general, no es un país que se caracteriza por ser fabricante de productos, más si somos un país que de un porcentaje mayor de servicios, pero cuando hablamos de productos, por lo general somos un país importador. Entonces nos llegan productos de todas partes del mundo, desde Norteamérica, Europa, Asia, Sudamérica, y en el mercado local o en el mercado nacional nos podríamos encontrar diferentes tipos de corrientes normativas que están cumpliendo esos productos. Aquí el principio fundamental a la hora de hacer esa investigación de mercado es, evidentemente, identificar o tener la pista de qué son las normas que ya se está cumpliendo ese producto, bien o servicio, pero también marcar la pauta y reconocer a esos productos que ya cumplen con algo, o sea, que ya cumplen con una norma. De alguna manera, aquí lo que queremos es
desmotivar o desincentivar aquellos productos que no tienen evidencia, que no cumplen con absolutamente ningún criterio o no cumplen con ninguna norma. O sea, aquí en el mercado, a los consumidores inclusive actualmente hay productos que no cumplen con absolutamente nada y puede ser un riesgo contra la seguridad, contra la calidad, contra el ambiente, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que ir, digamos, de alguna manera desincentivando si queremos progresar como país y sociedad, irlo incorporando en nuestros procesos de compras públicas. Pero bueno, primera recomendación, que es investigar qué se cumple a nivel normativo, ese bien, ese producto, ese servicio, esa actividad actualmente. Si ese primer filtro no da resultados o, digamos, no hay claro una norma o al contrario, resulta que nos encontramos que ese producto, bien, servicio en el mercado costarricense anda en la calle un producto que cumple o diferentes proveedores que cumplen todos con diferentes normas. Unos cumplen con norma china, otros con una norma europea, otros con una norma estadounidense. Bueno, entonces, ¿cuál es la mejor? ¿Qué pedimos? Y aquí comenzamos a definir, y esto es una metodología que ustedes pueden utilizar amparado en las buenas prácticas de normalización internacional. Y es que en esa búsqueda de identificación de normas para sus pliegos de condiciones o procesos de compras públicas, siempre tienen que priorizar unas normas sobre otras. ¿Qué quiero decir con esto? Existe la jerarquía de normas en el mundo de las normas técnicas voluntarias, y es la siguiente. Cuando ustedes necesiten priorizar, o en este caso, ya sea que tengan un abanico grande de normas y no sepan cuál elegir, o al contrario, no tengan ninguna otra norma y necesitan realizar una búsqueda normativa, tenemos que priorizar las normas de carácter internacional. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Si no encontramos normas en ese nivel superior de la pirámide, que son las normas internacionales, y no encontramos una norma que atine a ese producto o servicio o actividad, pues tenemos que bajar una grada, un peldaño, ir a hacer una búsqueda o priorizar las normas regionales. Es decir, hay organismos de normalización regional. En América tenemos uno, por ejemplo, Europa tiene otro. Entonces, a ese nivel tenemos que hacer una búsqueda o priorización normativa en caso de que no hayan normas de carácter mundial o internacional. Si en esos dos niveles aún no encontramos una norma que se ajuste a nuestro producto o servicio, tenemos que hacer una investigación a nivel nacional. Entonces, ¿dónde hacemos esa investigación normativa nacional? Son las normas de rango nacional, o sea, las normas que se publican en INTECO. Las normas que se publican en INTECO son normas de rango nacional. A ese nivel estamos hablando. Bueno, si no, y puede ser que no haya en Costa Rica la norma que andamos buscando. Bueno, ¿será que está en Estados Unidos? ¿Será que está en un país de la Unión Europea? ¿Será que está en un país de Sudamérica? ¿Será que está en un país asiático? ¿Cómo hacemos esa búsqueda? Ahora lo vamos a ver más adelante, porque voy a ir uno por uno. Esto es nada más la introducción. Y si no hay y no encontramos normas a nivel nacional en ese escalón, pues tenemos que ir bajando poco a poco a otros documentos de menor rango, pero que son importantes y que todavía podrían ser válidos para su uso en los procesos de contratación pública. Pero bueno, empecemos. Las normas internacionales. Pueden haber miles de casos, como mencioné. Pueden ser que ustedes en esa investigación de mercado hayan encontrado que un producto o servicio o actividad cumpla con una norma de China o una norma ISO o una norma europea o una norma ASTM, cualquier tipo de una especificación. ¿Qué priorizo? ¿Qué uso? O puede ser el caso, como dije, el caso contrario, no encontré nada. No encontré nada o los documentos que encontré son confusos. Prioricemos y busquemos las normas internacionales. ¿Qué son las normas internacionales? Son aquellas que son reconocidas por países que integran ese organismo reconocido. Es decir, son organizaciones de carácter mundial internacional de normalización
donde las partes interesadas que conforman esos comités de normalización para desarrollar una norma no son empresas, organizaciones, son países. Ahí no está sentado INTECO, ahí está sentado Costa Rica, por ejemplo, en la ISO. INTECO es miembro de la ISO, que es la Organización Mundial de la Normalización, que es el logo rojo, y también somos miembros del otro extremo de la IEC, que es la Organización Internacional de Normas que tienen que ver con el sector eléctrico. Pero dependiendo del campo de ese producto, actividad o servicio, tenemos la ISO, que ustedes ahora vamos a dar un ejemplo de cómo ustedes podrían hacer una búsqueda únicamente en la página de la ISO, puede ser muy provechosa para ustedes. Tenemos el Códex Alimentarios, que son normas de alguna manera de carácter internacional, pero específicamente en alimentos. Tenemos el ITU, que es un organismo de normalización, pero que solo publica normas que tienen que ver con temas de telecomunicaciones. Y como mencioné, también está IEC. IEC es el organismo mundial internacional de normalización que publica normas en el sector de eléctrico, de seguridad eléctrica. Ok, entonces, acá, cuando ustedes vayan a hacer una búsqueda o priorización normativa, estamos en el nivel superior de normas internacionales. Este es lo primero que ustedes tienen que hacer, lo primero. De hecho, si a nosotros nos llega una consulta INTECO, que nos ha llegado de diferentes proveedorías, ustedes, miren, no tienen una norma de esto para ver si nosotros lo utilizamos en nuestros carteles. Cuando INTECO hace, básicamente les estoy diciendo qué es lo que hace INTECO que ustedes podrían replicar para generar esas capacidades en sus departamentos operativos de compras. Lo importante es que cada uno de estos organismos tienen catálogos de normas donde ustedes pueden hacer la búsqueda. Y aquí me quiero detener y vamos a ir al catálogo de normas de la Organización Mundial de Normalización, la ISO, para que ustedes vean así muy por encima cuál es la información que ustedes pueden sustraer de ahí para tener algún criterio técnico objetivo a la hora de desarrollar un pliego de condiciones, ya sea para un bien, servicio o actividad. Permítame un momento, me voy a ir a ese catálogo y se los voy a mostrar. Este es la página de la ISO, aquí está. Ustedes se meten en Google o el buscador que tengan, ponen ISO y es lo primero que les sale. Acá yo estoy en la página de la ISO. Evidentemente, los idiomas oficiales de la ISO son el inglés, el francés, la norma está en inglés y francés, esos son los idiomas oficiales, pero también se puede la página colocar en español, inclusive para que ustedes tengan mucho más facilidad de búsqueda. ¿Qué nos ofrece la página de la ISO? Aquí nos puede, vamos a tener un buscador, ¿verdad? Que aquí ustedes pueden encontrar por código o por palabra clave la norma que necesitamos ubicar o priorizar para un bien, producto, servicio, etc. Sin embargo, la página de la ISO es muy tecnológica inclusive ustedes, para hacer una búsqueda, digamos, muy verde, cruda, inicial, la ISO le genera a usted documentación o guía, orientaciones, qué es lo que el mundo está cumpliendo en diferentes sectores, ya sea en tecnologías de la información, en la salud, transporte, gestión de servicios, sostenibilidad, y los va orientando a qué son las normas, digamos, más relevantes para ese tema en estos sectores. Entonces, si yo me ingreso, por ejemplo, al sector de sostenibilidad ambiental, que creo que es un criterio muy importante ahora de las compras públicas sostenibles, en este digamos, hub de información en la página de ISO, ustedes pueden encontrar sostenibilidad ambiental. Y te van cada vez especificando, te van a ir orientando. Bueno, yo necesito normas que tengan que ver con gestión ambiental, economía circular, calidad del aire, cambio climático, ciudades inteligentes, calidad del suelo, calidad del agua, otros. Si eso no me sirve, pues aquí me dan otras, digamos, de alguna manera, orientaciones para ir especificando. Pero, por ejemplo, si yo quiero temas de economía circular, por ahí vamos. Si yo ingreso a economía circular, me van diciendo y me van dando información y me van indicando cuáles son las normas de referencia mundial para ese tema.
cuando tenemos y cuando estamos haciendo una búsqueda, digamos, desde cero, muy, digamos, a forma de investigación básica inicial, ¿verdad? La misma página de la ISO te da toda esa información y nos lleva por un camino donde nos va a decir, bueno, al final vamos a tener para este producto, servicio, actividad, hay estas normas, ya sea 1, 2 o 3 que usted puede utilizar de referencia. Una vez que usted identifica esas normas perfectamente, pues si todavía tiene dudas, puede consultarlo con sus partes interesadas, devolverse a la recomendación número 1, ¿verdad? O inclusive puede hacer la consulta técnica en Inteco. Haciendo esta investigación previa. Ahora, si yo me devuelvo a la página, a la página inicial, ¿verdad? De la ISO, y yo ya conozco, qué sé yo, el código de la norma. Voy a poner una norma muy conocida por todos ustedes, que es la norma de sistemas de gestión de calidad, que es la norma con la cual las organizaciones se certifican, ¿verdad? Que es la 9001. Ustedes ponen el código 9001, ponen calidad, la palabra gestión de calidad y les sale cuáles son las normas. Pero vean, lo que aquí me interesa es que a la hora de que ustedes colocan el código de la norma, les va a salir, digamos, siempre de mayor a menor las publicaciones, ¿verdad? Yo voy a poner aquí que nada más me interesan las normas. Hay un montón de otras publicaciones que ustedes pueden empaparse en conocimiento en dado caso. Pero si yo ingreso a la norma, ¿qué información puedo sustraer de ahí para mis, vamos a ver, para mis procesos de contratación? Hace poco me servía. Bueno, no importa, vamos a entrar a esta cualquiera. Lo que me interesa es que se vea la norma. Vamos a ver. Voy otra vez. Voy de nuevo. Aquí estamos en vivo. Ingreso a la página de la ISO. Pongo cualquier otra norma. Hoy en la mañana estaba buscando esta, por ejemplo, que tiene que ver con etiquetado ambiental. Aquí está. Me meto a la página, ok, aquí está, eso es una norma de etiquetado ambiental. Igual, como les dije, todo esto se puede poner en español por si tenemos un tema con el idioma. Entonces, lo traducimos al español para que vean ustedes que tienen estas herramientas. Esto es una norma que tiene que ver con declaraciones y programas medioambientales para productos, son principios, pero bueno, ¿qué información puedo yo sustraer acá? Aquí te da el resumen de qué es el objetivo y a quién va dirigida la norma, ¿verdad? Pero lo más importante de esto es que acá la norma dice vista previa. Ustedes, cualquier norma que vayan a investigar y que de un producto, un servicio, etcétera, ustedes pueden darle vista previa y la ISO tiene una plataforma con, básicamente te da como el 20% de la visualización de la norma. Es decir, desde la introducción, el objeto campo de aplicación, qué otras normas de referencia tiene esto, y te da todo el capítulo de términos y definiciones. Ahí usted se da una idea de qué son esos requisitos y qué es lo que solicitan las normas. Inclusive usted puede ponerlo en español también. No te desbloquea ya para, digamos, el tema de los requisitos, pero igual usted puede ver aquí toda, digamos, el índice del contenido de la norma y qué tipo de requisitos podría tener esta norma. Y usted ya, aquí esto es un gran avance de lo que podría contener esta norma para ser utilizada en los procesos de compra pública. Ahora bien, si eso no es, inclusive, todavía necesitan acceder a los requisitos de las normas, que la ISO no deja, ¿verdad? Por visualizar, esta norma en específico, por ejemplo, la norma ISO 14020, ustedes pueden irse al catálogo de Inteco, ¿verdad? Si yo me voy a la página de Inteco, es una norma internacional ISO, y en el apartado de normas, catálogo de normas nacionales, yo puedo buscar si esa misma 14020 ha sido adoptada como norma nacional. Si esa 14020, porque estoy en un ejemplo, es la norma que yo necesito consultar su contenido y esa norma internacional ha sido adoptada
en Costa Rica a través de Inteco, y aquí está efectivamente en el catálogo de Inteco, ustedes pueden solicitar un visor temporal gratuito a nosotros, Inteco, para acceder al contenido de la norma, porque va a ser utilizada como consulta para un posible uso en un pliego de condiciones técnicas. Ahora, más adelante les voy a decir cómo se hace esa solicitud de esos visores gratuitos de normas, ¿verdad? Únicamente de normas nacionales, normas INTE, ya sean propias nacionales o que de normas internacionales que se hayan adoptado en el país. Bueno, me devuelvo a la página de la ISO porque más adelante vamos a ver un tema que me interesa también acá. Entonces, voy a dejarlo acá. Listo, me devuelvo a la presentación. Estábamos con el tema internacional. Ahora, apurando el paso un poco con temas regionales, igual hay organismos de normalización regional. En América, en nuestra región, tenemos COPAN. Ese es el organismo de normalización regional, Comisión Panamericana de Normas Técnicas. COPAN ya no hace normas, pero sí tiene normas publicadas en temas de accesibilidad al medio físico, y tiene normas publicadas en temas de productos de eficiencia energética, refrigeradoras, luminarias, cocinas, lavadoras, todo lo que tenga que ver con eficiencia energética, tenemos normas regionales. Después, habrán otras normas en otros organismos de regionales de normalización. Por ejemplo, CENELEC es un organismo de Europa regional de normalización específico en temas de seguridad eléctrica, electrotecnia. O la CEN, que también es como el organismo de todos los demás temas en Europa. Entonces, cuando ustedes ven normas con el prefijo EN, que sé que en muchos casos han llegado así, pues sepan que esas son normas europeas. Ese es el segundo nivel de priorización. El tercer nivel de priorización no son normas nacionales de países. Inteco Costa Rica es el ente nacional de normalización y publica las normas nacionales de Costa Rica. UNE en España, BCI en Inglaterra, la DGN en México, ANSI en Estados Unidos, Japón, perdón, GIS es el organismo de normalización de Japón, y cada uno de estos tenemos nuestros catálogos de normas. Entonces, ahí se puede hacer una búsqueda normativa, o por lo menos saber si es una norma de carácter o de nivel nacional. Y si ustedes tienen duda, es que esta norma será o no será de carácter nacional dentro de mis criterios de priorización y uso para utilizar en mis procesos de compras públicas, aquí es donde me quiero ir a la página de la ISO. Prioricemos, si ustedes quieren saber si esa norma es o no de carácter nacional, es muy sencillo. En la misma página de la ISO, me voy a la página de la ISO, la Organización Internacional de Normalización. Voy a poner esto en español. Ustedes se van aquí al tema de sobre nosotros o conocer más sobre la ISO. Y bueno, ¿qué es lo que hace? La estructura y los miembros. Yo les había dicho que los miembros de la ISO son los diferentes organismos de normalización nacional de los países. Entonces, si ustedes le dan miembros, aquí ustedes pueden observar y pueden identificar, inclusive pueden ingresar directamente, según el país, cuál es el organismo de normalización oficial de cada país. En Argentina, Irán. Y así sucesivamente. En Bolivia, IPNORCA. Cuando necesiten en Colombia y en Costa Rica, INTECO. Entonces, cada uno de estos organismos tiene, digamos, aquí su sitio web, y dentro de su sitio web pueden buscar o hacer una investigación normativa de ese producto, servicio o actividad que necesiten de alguna manera colocarle requisitos en los pliegos de condiciones, pueden optar ahí, ¿verdad? O si ya lo tienen o fue resultado de la investigación de mercado, si quieren priorizar qué colocar en esos pliegos, priorizar la norma que quieren colocar en esos pliegos de condiciones, y ya vieron que no hay ni norma internacional ni regional y ya van por el nivel nacional, pues aquí es una orientación sencilla y centralizada de todos los organismos de nivel nacional que pueden consultar. Bien, me devuelvo a la presentación de nuevo. Vamos a ver.
Ahora, normas, cuando no encontramos ni a nivel internacional, ni a nivel regional, ni a nivel nacional, bajamos otro peldaño y son normas que son publicadas por asociaciones de normalización. Por lo general, esas asociaciones de normalización no son normas de carácter regional, o sea, digo, de carácter nacional, no son normas país, son normas sectoriales o de sectores específicos de la sociedad de un país o de un tema en específico en el país. Por lo general son asociaciones de normalización privadas y tenemos N cantidad de ejemplos que se utilizan normas en Costa Rica de otras asociaciones, de otros países privadas, pero son normas que son muy buenas y que son normas de gran relevancia, inclusive internacional, a pesar de que no son del rango nacional. Y las más conocidas, por ejemplo, NFPA, las normas NFPA. NFPA es una asociación específica de normalización en Estados Unidos privada. No son normas nacionales de Estados Unidos, son normas específicas de un sector. Pero bueno, por ejemplo, aquí la Autoridad Nacional Bomberos de Costa Rica toma esas normas como referencia para ellos, por ejemplo. Tenemos otras normas de mucha utilización en nuestro mercado nacional, como son las normas ASTM o las normas UL que tienen que ver con seguridad eléctrica. A veces hay un producto que puede haber un proveedor que cumpla con norma UL o norma IEC, y es el mismo producto. ¿Cuál es la diferencia? Que la norma UL es de rango de asociación privada y la norma IEC está en el rango superior, que es norma internacional. Entonces, no tengan temor, por ejemplo, en su priorización jerárquica de citar la norma IEC sobre la norma UL, porque a nivel de jerarquización es una norma internacional. Y ustedes ahí ya se garantizan que no están obstaculizando ningún tema comercial o un OTC, obstáculo técnico al comercio. Pero bueno, a pesar de ello, ahora les voy a dar una recomendación de no dejarlo muy fijo o digamos muy cerrado, muy cuadrado, la oportunidad de presentar otro tipo de normas, ¿verdad? Siempre hay que dejar abierta la puerta, siempre y cuando se compruebe cumplimiento de lo que se requiere. Ahora les voy a dar otra recomendación, pero esos son otros organismos con ese carácter de asociación privada de normalización, que son normas muy importantes, pero no son del rango nacional. Ahora, inclusive hay un rango mucho menor, que ya estamos hablando de las especificaciones técnicas, cuando ya ni tan siquiera son publicadas por organismos de normalización. Ya son, por ejemplo, especificaciones técnicas de empresas, especificaciones técnicas de consorcios, especificaciones técnicas de ONGs o programas, por ejemplo, Energy Start, FSC, que tiene que ver con el tema de papel de origen sostenible, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay otros tipos de especificaciones técnicas que iguales ustedes podrían utilizar, pero aquí lo que quiero dejar en esta charla es sembrado discernir la diferencia en cada tipo de normativa, desde la norma internacional hasta una especificación técnica y que ustedes deberían priorizar. Y para cerrar, por último, esta charla general, la tercera recomendación es cite apropiadamente la norma en los pliegos de condiciones. Es decir, se recomienda citar, o usted podría citar, dependiendo de la naturaleza de lo que se quiera adquirir, varias normas, eso sí, varias normas que tengan el mismo alcance. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes quieren adquirir un aire acondicionado y el criterio que ustedes están utilizando para adquirir ese aire acondicionado es que cumpla con una eficiencia energética mínima, ustedes pueden colocar en el pliego de condiciones varias normas. Puede ser una norma ISO, una norma nacional, etcétera, pero con el mismo alcance. O sea, que tengan que las 2 o 3 o varias normas que ustedes vayan a utilizar o que ustedes permitan al oferente presentar para concursar, todas esas normas, a pesar que son de organismos diferentes, tienen que tener el mismo alcance. Es decir, en este ejemplo, eficiencia energética. No podemos poner una norma de eficiencia energética y por otro lado una norma, no sé,
de otro tema totalmente diferente para un mismo producto, porque estaríamos revolviendo alcances y eso ahí sí podríamos generar un obstáculo técnico. Ahora, también, aparte de citar varias normas, ustedes para un mismo producto pueden citar una única norma. No, es que yo nada más estoy solicitando para este producto esta norma, la norma nacional. O pueden extraer un requisito específico de la norma nacional simplemente para interés propio del proceso de compras públicas. Pero si extraen textualmente un requisito de la norma, tienen que decir de dónde se extrajo. Es decir, tal requisito de acuerdo con la norma tal. Y aquí algunos ejemplos. Vamos a ver, en el ejemplo 1 es un ejemplo donde se citan dos normas con el mismo alcance y no se cierra la oportunidad para que el oferente presente una norma diferente o distinta a las que están citadas en el pliego de condiciones, siempre y cuando cumpla esa norma diferente con una condición, que es la siguiente, dice. Yo creo que estas normas tienen que ver con tuberías. Por ejemplo, el producto de las tuberías debe cumplir con la norma INTE C200, que es la norma de requisitos nacional, o la ANSI Agua C909. Vean que aquí estamos citando una norma de rango nacional costarricense o permitiendo también esa norma específica ANSI Agua, que es una norma también de rango nacional, pero de Estados Unidos. Aquí viene lo diferente. A pesar de que ya estamos citando dos normas puntuales con su código, estamos abriendo la posibilidad de que el oferente también presente una norma distinta, pero que sea equivalente a esas dos. Por eso el texto o el ejemplo dice, cumpla con la norma C200 o la ANSI Agua C906 o norma equivalente. ¿Qué significa norma equivalente? Ahora lo voy a explicar más adelante, pero norma equivalente, el único ente en el país que puede emitir un criterio, si una norma es equivalente, si dos normas o más son equivalentes, es INTECO, somos nosotros, el Ente Nacional de Normalización, porque ya hay un proceso formalizado para hacer un estudio comparativo entre normas. Entonces, si llega un oferente y cumple con otra norma, pero que tiene el mismo alcance que la INTE C200 y la ANSI Agua C906, en este caso, requisitos para las tuberías, puede solicitar un estudio de equivalencia en INTECO para obtener ese criterio y poder, en este caso, optar y poder, digamos, concursar. Este instrumento de norma equivalente es una recomendación, ya queda a criterio de los operadores de gestión de compras si lo quieren utilizar o no, pero que sepan que existe. Si ustedes, en dado caso, establecen un requisito en un pliego de condiciones, podrían permitir la presentación de otros requisitos siempre y cuando sean equivalentes. Equivalentes es que esa otra norma distinta es igual o superior a lo que se está pidiendo en el pliego de condiciones o las normas que se están pidiendo en el pliego de condiciones. Y lo importante acá, en este ejemplo número 1, es que todos los documentos normativos que se estén solicitando estén en sus versiones vigentes. Vean que ahí nada más se utilizó el código de la norma INTE C200 o ANSI Agua C906. Se omite el año del documento, pero al final se coloca que todos ellos siempre se tienen que utilizar la versión vigente. Ese es un instrumento, una recomendación que podrían ustedes utilizar. Ahora, me voy al ejemplo número 2. Esto tiene que ver con productos de limpieza. Por poner un ejemplo, en algún lado del pliego de condiciones dice, podrían ustedes decir, los productos de limpieza tal, deben cumplir con los criterios de sostenibilidad según la norma INTE B13. La INTE B13 son requisitos de sostenibilidad para los productos de limpieza. Y aquí sí le colocamos el año en específico. Es válido, totalmente. Pero vea que aquí el código es INTE B13, 2020. Estamos diciendo que solo esa versión es la que estamos permitiendo. Entonces, si nosotros utilizamos los años de las normas, siempre tenemos que verificar que estamos utilizando la última versión. Puede ser que, como las normas son dinámicas, puede ser que esa B13 en este momento sea 2024. Es decir, ese ejemplo número 2
o ese requisito en ese pliego de condiciones, estamos utilizando una norma obsoleta o derogada. Y ahí hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos los años de las normas. En ese ejemplo 2, simplemente es si utilizamos un año de la norma y también dejamos abierto de que si un oferente no cumple con la norma B13, pero viene cumpliendo con una norma de otras latitudes, ya sea una norma europea, estadounidense, o una norma internacional o cualquier otra, siempre y cuando sea equivalente a la norma B13, que es nuestra norma de referencia. Entonces, aquí es otro, digamos, igual, es una recomendación. Ese instrumento de norma equivalente ya será decisión de ustedes si lo quieren emplear o no. Si lo cierran, pues simplemente estarían de alguna manera solicitando explícitamente el cumplimiento de una norma. Lo que pasa es que si ustedes no utilizan el instrumento de norma equivalente y únicamente dejan que se debe cumplir una norma en específico, deben garantizarse de que esa es realmente la norma de referencia utilizada en el mercado y a nivel mundial. Porque si utilizan nada más una norma de referencia, puede haber el riesgo de que si no se hizo un análisis completo previamente, de que nadie pueda cumplir esa norma, o que nadie esté cumpliendo esa norma, o que no haya infraestructura de evaluación de la conformidad y todo para que alguien pueda certificarse con esa norma. O sea, hay un montón de riesgos que se tienen que analizar justamente antes. Entonces, por eso se deja abierto con ese instrumento de equivalencia. O por lo menos es una recomendación, ¿verdad? Ya eso es decisión de ustedes. Otro ejemplo es cuando se sustrae un requisito de una norma textualmente. Vean, ese deben demostrar una biodegradabilidad igual o menor al 60% en 28 días. Es un requisito que se extrayó, por ejemplo, de esa INTE B13. Y que para demostrar la biodegradabilidad tiene que demostrarse de acuerdo a los siguientes métodos de ensayo o pruebas de laboratorio. Entonces, aquí en este ejemplo extraemos el requisito de la norma de producto y le decimos cuáles son los métodos de ensayo aceptables. Puede ser el ISO 10707 o el ISO 9888, o puede ser o una norma, vea que esas son dos normas de carácter internacional, o una tercera opción, que son métodos de asociaciones privadas como OSD 301, que son métodos inclusive muy relevantes a nivel internacional, pero no son catalogados normas internacionales, o cualquier otro método de ensayo equivalente en su versión vigente. Inclusive dejamos abiertos la posibilidad de que presenten otro tipo de pruebas, siempre y cuando vengan con un criterio de INTECO donde diga que ese método distinto es equivalente a estos tres que ustedes están solicitando en su pliego de condiciones. Entonces dejamos ese ejemplo porque es digamos, un instrumento muy fiable a la hora de no generar obstáculos técnicos al comercio. Y la última recomendación, ya para terminar, es si su producto o servicio cumple con otra norma, y esta recomendación va a más que todo a los oferentes, no tanto a los operadores o los departamentos de proveeduría. Esto más va para los oferentes. Si ustedes ven un pliego de condiciones y dice, y ese pliego de condiciones de alguna manera utiliza el mecanismo de equivalencia normativa, sepan que si ustedes, su producto, servicio, actividad, organización está certificada con otra norma distinta a la que se está mencionando en los pliegos de condiciones, pero tienen el mismo alcance, pueden solicitar en INTECO una equivalencia normativa para demostrar si su norma, que es diferente a la que se menciona en el pliego de condiciones, es igual o superior. Entonces, tengan claro, INTECO presta el servicio de equivalencia normativa. Es un instrumento que ustedes pueden utilizar para ampliar el abanico de ofertas, siempre cumpliendo con los parámetros que se exigen o que se vayan a establecer en el pliego de condiciones. El objetivo es realizar un estudio comparativo entre dos o más documentos normativos que tengan un mismo alcance o busquen un mismo propósito. Esto tiene que tenerlo claro tanto los departamentos de operativos de proveeduría, de gestión de compra, y es que la duración máxima
que INTECO tiene para emitir un criterio de equivalencia normativa por decreto o por procedimiento, porque esto ya está inclusive referenciado en un decreto, es de 10 días hábiles. Habrán equivalencias normativas que son muy expeditas y ese estudio se hace en 1 o 2 días hábiles. Habrán otras equivalencias normativas que son más complejas técnicamente. Ahí podríamos consumirnos los 10 días o inclusive pedir una prórroga. Eso depende de la complejidad de los documentos. El resultado que van a obtener es un criterio de equivalencia normativa emitido por el Ente Nacional de Normalización. Y el resultado puede ser equivalente o no equivalente. Pueden haber 2 tipos de resultados. Al final es un estudio comparativo para ver si 2 documentos son equivalentes. Y pueden haber 2 resultados. El proceso se realiza una única vez. Y el criterio de equivalencia puede ser utilizado de forma reiterativa en cualquier proceso de compras públicas cuando corresponda. Es decir, si un oferente, no sé, en Costa Rica en el pliego de condiciones está especificado que se cumpla con una norma estadounidense, norteamericana, y el oferente viene con una norma europea. Las 2 normas tienen el mismo alcance y es para el mismo producto. INTECO hace el estudio de equivalencia normativa donde compara la norma que se está solicitando como requisito en el pliego de condiciones versus la norma distinta europea que cumple el oferente. Hipotéticamente, el resultado dio equivalente. Y ese criterio o ese informe de equivalencia, el oferente puede seguirlo utilizando repetitivamente en concursos futuros, siempre y cuando las normas objeto de comparación no se hayan actualizado, ¿verdad? Si ya la norma, por ejemplo, que se citó en el pliego de condiciones se actualizó, queda inhabilitado ese criterio normativo. O sea, ese criterio normativo también tiene que actualizarse. O si se actualizó, por ejemplo, la norma europea, en este ejemplo, que venía cumpliendo el oferente, pues también cualquiera de las 2 normas que se hayan utilizado en el estudio normativo, de comparación normativa, si se actualizaron, también tiene que actualizarse el informe o criterio de equivalencia. Pero bueno, es algo que pueden utilizar de forma reiterativa. Y ya para finalizar, consulta INTECO. INTECO es un aliado estratégico tanto para el Ministerio de Hacienda, para los departamentos de compras públicas. Acérquense a nosotros. INTECO en su alcance le ayudará a evacuar cualquier consulta relacionada con el proceso de acceso y uso de las normas en las compras públicas. A los departamentos de compra y proveedorías ofrecemos visores temporales por el momento. Les damos ese beneficio para la consulta de normas nacionales, o sea, las normas que están en el catálogo de INTECO únicamente, y que estas vayan a ser utilizadas en pliegos de condiciones para que ustedes puedan ver el contenido de las normas. Eso sí, nosotros le habíamos solicitado al Ministerio de Hacienda que todas esas solicitudes de visores o acceso a las normas, ustedes establezcan un mecanismo centralizado de solicitud, porque tuvimos un plan piloto y recibimos solicitudes de un montón de departamentos de compra y fue, digamos, operativamente complejo solventar todas las necesidades de forma separada para INTECO. Entonces, aquí lo que sí solicitamos es que si ocupan acceder a las normas, que sea de forma centralizada, ya sea con la oficina central en Ministerio de Hacienda, no sé cómo estará eso, pero que sí se puede hacer así. También esto es para los oferentes, porque nos han llegado muchas solicitudes en ese sentido o esa naturaleza, pidiéndonos cartas, oficios, declaraciones juradas o legales para que INTECO dé criterio técnico sobre la interpretación de las normas. INTECO no hace eso. INTECO no emitirá oficios, declaraciones juradas o legales para dar criterios técnicos sobre la interpretación de las normas. Un principio de las normas es que las normas no tienen que estar sujetas a interpretación. Y si están sujetas a interpretación, pues tendrían que actualizarlas. Y quien es responsable del contenido de las normas es justamente las partes interesadas que se reunieron, el Comité Técnico Nacional de Expertos, que aprobaron, revisaron y desarrollaron esos requisitos técnicos. Entonces, dado ese caso, INTECO, si nos piden algún tipo de interpretación o consulta técnica sobre el contenido de las normas, lo que hacemos nosotros es trasladar esa consulta
a todos nuestros expertos específicos en el tema específico, cuando corresponda. Si ustedes tienen una duda con respecto a un criterio técnico, INTECO traslada eso, ya sea si tenemos un comité técnico nacional activo o en nuestra base de datos de expertos que participaron en el desarrollo de esa norma. Y en dado caso, inclusive podemos elevar la consulta técnica, por ejemplo, a la Organización Internacional de Normalización o cualquier otro organismo que competa o cuando corresponda. Eso ahí es donde nosotros podemos ayudar para que ustedes se les evacúen las dudas con respecto al contenido técnico de las normas, pero no vamos a dar, repito, oficios o declaraciones juradas o legales para la interpretación de las mismas. Y también para ambos, para ustedes como aparato público y para los oferentes, INTECO únicamente declarará equivalencia entre documentos normativos a través del servicio formal de equivalencia normativa. Nos han llegado, obviamente, porque no sabían que existía este servicio. Por lo general, este servicio se da cuando se emiten reglamentos técnicos y empresas importadoras, valga la redundancia, quieren importar productos en Costa Rica, pero ya tienen que cumplir con normas obligatorias y ellos vienen cumpliendo con otra norma diferente. Entonces, ahí ellos necesitan que se haga ese estudio comparativo. Bueno, también se traslapa ese servicio a, por ejemplo, pliegos de condiciones y procesos de compras públicas también podemos ofrecerlo. Nada más tengan en consideración los tiempos que toma esto a la hora de que si ustedes quieren colocar ese instrumento en sus pliegos de condiciones. Y esa sería, a grosso modo, un resumen, un marco general de lo que podría entenderse como acceso y uso de las normas en los procesos de compras públicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Diego, por haber compartido con nosotros este tema. Antes de pasar a la espacio de preguntas y respuestas, les recordamos nuestra solicitud de completar el registro de asistencia, cuyo enlace para que puedan ingresar al formulario se encuentra en el espacio de preguntas y respuestas. También en varias ocasiones se ha colocado por ahí. Vamos a iniciar con la lectura de las consultas. La primera es anónima, dice, con respecto a la actualización, ¿cuál es la política de INTECO? Porque en mi área hay normas hasta con 5 años desfasadas con respecto a las de referencia y hemos tenido que optar por usar ASTM en lugar de INTECO. Muy buena pregunta. Vamos a ver, justamente vamos a ver, INTECO tuvimos una estrategia de adoptar normas internacionales y de proveer al país de alrededor de 3.000 normas nacionales, es decir, volumen de normas. Ahora, la estrategia de INTECO, que viene inclusive desde el año 2022, finales del 2022, ha sido de que en este momento nos encontramos en un proceso muy estricto de actualizar todas las normas que sean prioritarias para el país, es decir, normas que estén utilizadas o que se estén utilizando en reglamentación técnica, normas que estén siendo utilizadas en procesos de compras públicas, normas que estén siendo utilizadas, por ejemplo, en procesos de acreditación o certificación, o cualquier otra norma que se esté utilizando, ya sea en un proceso nacional de relevancia e importancia. A esas normas les estamos dando prioridad de actualizarlas de forma inmediata, porque las buenas prácticas de normalización y que de hecho estamos muy vigilantes y que estamos activando es que las normas tienen que someterse a una actualización automática cada 5 años. Bueno, y se me olvida también, y en función de la pregunta, otras normas que estamos actualizando, INTECO, de forma de carácter urgente, es aquellas que tengan el antecedente desactualizado. Por decir, normas ASTM. Lo que sucede es lo siguiente, tal vez en algunos sectores, vamos a ver, tenemos el ritmo de actualización, específicamente en ese ejemplo de ASTM, inclusive es hasta mensual. Tiene un ritmo de actualización muy rápido, ¿verdad? Y a INTECO tal vez le va a costar tiempo, en algunos casos muy específicos, tener ese ritmo de actualización. Pero vamos a ver,
tenemos una lista de criterios de priorización y si esa lista, y por ejemplo, si esa norma INTE tiene correspondencia a STM y está siendo utilizada en todos estos casos que mencioné, téngalo por seguro que ya está en un proceso de actualización por esta nueva estrategia y plan estratégico de INTECO. Es un tema de que no solo ocurre en INTECO, ocurre en todos los organismos de normalización nacional, el poder tener actualizado el catálogo de normas nacionales. Y como segunda parte de mi respuesta, que nos llegan muchas consultas en ese sentido, nosotros sí siempre recomendamos, en dado caso de que se necesite utilizar en un momento presente la norma nacional y si la norma nacional está desactualizada, es recomendable utilizar el antecedente actualizado de esa norma, es decir, la norma STM, como bien lo mencionaba en la pregunta, mientras se actualiza la norma nacional. Muchas gracias. La siguiente pregunta también es anónima. Dice, hay algunas normas que la traducción es terrible. Esto complica la aplicación. ¿Existe alguna revisión de calidad de traducción? Vamos a ver, justamente si la traducción está terrible y si ven incongruencias en la traducción, eso es importante que todas esas nosotros las llamamos no conformidades. Para nosotros la norma es un producto que sale del proceso de normalización nacional. Quienes son responsables del contenido técnico de la norma son las partes interesadas o los sectores que participan en el desarrollo de la misma. INTECO es vamos a ver, quien hace las normas no es INTECO. INTECO es el ente nacional de normalización, experto en buenas prácticas de normalización internacional, qué debe ir y qué no debe ir una norma y quien coordina el proceso. Pero los responsables del contenido técnico son todas las partes interesadas que están en el Comité Nacional, la academia, las instituciones gubernamentales, la cadena de valor del bien y servicio, ya sean fabricantes, intermediarios, etcétera, los consumidores, las cámaras, todos los que están en esa mesa estudiando la norma, en este caso en específico, son los responsables de la traducción de la misma. En caso de que se adopte una norma internacional que venga en idioma inglés, hay que traducirla al español para que sea norma nacional. Ellos son, digamos, las responsables de esa traducción. Entonces, se publica la norma bajo todo el proceso estricto de buenas prácticas de normalización. Y cuando yo digo buenas prácticas de normalización es que se cumplen con los tiempos, con todo, digamos, que se evitan obstáculos técnicos al comercio, etcétera, etcétera, y otros buenos requisitos del proceso. Esas normas, cuando ustedes ya comienzan a leerlas y detectan que no son, que hay incongruencias con la norma original en inglés, tienen que hacer la denuncia o hacer inmediatamente la notificación a INTECO, porque nosotros, cuando nos llegan ese tipo de casos, recibimos esas solicitudes e ingresamos esa queja o esa solicitud o esa corrección como un producto no conforme, y eso lo que activa es un proceso de actualización y corrección de las normas. Por eso yo le digo que un principio de las normas es dinámico. Las normas se tienen que estar actualizando, pero bueno, no podemos hacer una vigilancia de mercado y si nadie nos dice si las normas están, digamos, traducidas o no de la mejor manera, si no nos lo dicen, muy posiblemente no nos vayamos a dar cuenta inmediatamente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Silvia Castro de la Contraloría General de la República. ¿Dónde puedo encontrar el listado de esas 3.700 normas técnicas? El listado de esas 3.700 normas técnicas tiene dos opciones. Ingresar a la página web de INTECO y en el catálogo de normas, ahí ya tiene, digamos, por defecto todas las normas listadas. O bien puede enviarle un correo a mi compañera Mariela Fuentes. El correo es mfuentes@inteco.org y pueden pedirle ya sea el listado de todas las 3.700 normas que tiene INTECO. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es anónima. ¿Qué tan específica es una norma de producto?
tan específica para un artículo producido por una marca o para grupos de productos que compartan características comunes? Muy buena pregunta. Vamos a ver, eso tiene que ver con el rango de la norma. Cuando estamos hablando de una norma internacional, una norma de producto es que todos los requisitos de ese producto han sido consensuados a nivel internacional. Es decir, pueden ser requisitos muy generales o muy específicos, independientemente del nivel de especificidad, fueron consensuados a nivel mundial y esos son digamos, los de referencia para ese producto, punto, independientemente si son generales o específicos. Ahora, eso se podría trasladar a nivel regional y nacional. Independientemente de si son muy generales o muy específicos, son los que se aprueban por consenso por una nación o por una región. El problema es cuando ya entramos a otros niveles, por ejemplo, normas de asociaciones técnicas o normas de empresas privadas o normas, especificaciones técnicas igual privadas. A esos niveles ya podrían, como no son consensuadas, en procesos nacionales, internacionales o regionales, no se aprueban por consenso esas normas o podrían no aprobarse por consenso, sino podrían aprobarse simplemente por una decisión unánime de una parte interesada y podrían tener requisitos muy específicos en beneficio para una parte interesada. Entonces, a ese nivel normativo sí hay que tener un poquillo más de cuidado. Por ejemplo, si yo utilizo una norma, una especificación técnica que fue aprobada y hecha por una empresa X, muy posiblemente esa norma no haya sufrido un proceso de consenso o aprobación público y tenga requisitos muy específicos en beneficio para esa parte interesada nada más. No sé si me voy a explicar, pero a esos niveles sí hay que tener un poquillo más de cuidado. Muchas gracias. Antes de continuar con el siguiente comentario, quiero solicitarles que por favor nos colaboren completando el registro de asistencia. El formulario se ha colocado en varias ocasiones en el espacio de preguntas y respuestas. Tenemos un aporte de Paola García Granados. Dice, el AIA ha ido incorporando la referencia de normativa técnica para la definición de requisitos mínimos aplicables a los sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y sistemas pluviales. Entre los documentos que ha generado con dichas referencias se tiene la norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de sistemas de saneamiento y pluvial. Y la ampliación de este documento a través de 13 especificaciones técnicas que incluyen elementos variados como tubería, válvulas, bombas sumergibles, pozos de inspección para sistemas de saneamiento, tanques de almacenamiento de agua, entre otros. Muy bien. Muy buen ejemplo. Estela Arias dice, acerca de los sistemas de protección anticaídas, ¿por qué motivo no han incluido la normativa europea y solamente han dispuesto INTE T38-2016, Sistema de Protección contra Caídas, requisito de seguridad INTE 310920-2016? Ok, muy buena pregunta. Vamos a ver, como les mencioné, y esto pasa en cualquier tipo de producto. En Costa Rica tenemos mercado norteamericano cumpliendo con normativa norteamericana y productos cumpliendo con normativa europea. En N cantidad de aplicaciones y productos que ustedes puedan imaginar. Simplemente la respuesta es porque se inició el desarrollo de la adopción de la normativa norteamericana. Es importante indicar también que Costa Rica no puede adoptar normativa. Por ejemplo, en este ejemplo muy específico de protección contra caídas, son normas norteamericanas de asociaciones privadas. No son normas, en algunos casos, nacionales. En algunos sí. Cuando son esos casos de asociaciones privadas, Inteco tiene que ir a hacer convenios con esas organizaciones. Algunas organizaciones no quieren hacer convenios con con entes nacionales de Latinoamérica en general o a nivel mundial, simplemente no quieren. Entonces, cuando no se logra eso, a veces no podemos adoptar esas normas a nivel nacional porque no tenemos los derechos de copia o los derechos de autor. Pero bueno, para responder su pregunta, es simplemente porque se empezó a adoptar las normas
norteamericanas. En una segunda etapa, muy posiblemente se van a comenzar a adoptar las normas europeas. No se ha llegado a ese punto. Igual, es una decisión o fue un estudio o fue un criterio de priorización que se hizo en el Comité Técnico Nacional, que tiene que ver que donde están todas las partes interesadas con respecto a seguridad y salud en el trabajo, empezando por el Consejo de Salud Ocupacional, donde determinaron esa priorización. Ahora, para dar un ejemplo de un cartel de perdón, ya no es el cartel de licitación, ahora es un pliego de condiciones. Si ustedes necesitan adquirir equipo de protección contra caídas, tienen varias opciones, como lo di en el ejemplo. Pueden utilizar como referencia la norma nacional como una opción permitida. Pueden utilizar el antecedente, o sea, la norma norteamericana que se permita, o norma equivalente. Y cuando ponemos ese norma equivalente, estamos diciendo que puede presentarse la norma europea, siempre y cuando sea equivalente a la norma nacional. O inclusive ustedes también tienen la autonomía de colocar como tercera opción explícitamente la norma europea, también en sus pliegos de condiciones. Eso es lo que ustedes permiten o ustedes tienen autonomía de colocar, digamos, las referencias normativas que crean convenientes, siempre y cuando ojalá demuestren de que esas referencias normativas que se colocan ahí hayan seguido todos estos pasos que di en la explicación. Gracias. El siguiente es un comentario anónimo que dice, en Inteco no hay acceso para revisar las normas. Es un comentario hiper general, no sé en qué contexto, no hay acceso para revisar las normas. Vamos a ver, si es una parte interesada que actualmente está en un comité técnico nacional, tiene acceso a todas las normas que ha trabajado ese comité. Si es un comité si es una parte interesada que está participando en el desarrollo de las normas de etiquetado ambiental, tiene acceso a todas esas normas. No así acceso a las normas en las que no haya participado, por ejemplo. Aquí hay que tener conciencia de algo, y es que todas las normas que se publican en Inteco, bueno, el 90% de las normas, son normas que tienen derechos de autor y copyright, y son normas, igual que en la ISO, todas tienen un precio de venta. De alguna manera, vamos a ver, y aquí me devuelvo, es que Inteco no deja acceso a las normas. No, sí, hay acceso a las normas. Inclusive, ponemos a disposición el mecanismo de visores gratuitos a las instituciones públicas si las van a utilizar en procesos de reglamentación técnica o en procesos de pliegos de condiciones. Ahí nosotros les damos ese instrumento gratuito, pero para el resto del mundo, bueno, y para la academia también, para estudiantes y profesores que necesiten las normas para hacer cursos, proyectos de graduación, etcétera, también tenemos esta modalidad de visores gratuitos. Para el resto del mundo, tenemos que acceder a la norma a través de una gestión de compra. ¿Por qué? Inteco es una asociación sin fines de lucro. Y dentro del Sistema Nacional para la Calidad que representamos 4 organizaciones: Inteco, el Ente Nacional de Normalización; ECA, el Ente de Acreditación; el LSM, el Laboratorio Costarricense de Metrología, que representa la metrología, y el Organismo de Reglamentación Técnica, ORT. Los 4 pilares del Sistema Nacional de la Calidad. De esos 4 organizaciones, solo Inteco es el único que no recibe ninguna subvención estatal o aporte presupuestario del gobierno o del Estado. Entonces, Inteco, aparte que es el Ente Nacional de Normalización, tiene que sufragar su subsistencia como asociación privada, pero sin fines de lucro, con otros servicios. ¿Y por qué sin fines de lucro? Porque Inteco, aparte que es el que desarrolla las normas, es el Ente Nacional de Normalización, da servicios de evaluación de las normas, da servicios de capacitación o cursos de las normas, y da servicios de proyectos de normalización, que son y también tiene el tema de ventas de normas. Todos esos ingresos que se generan en Inteco se reinvierten en el desarrollo de la normalización.
Es decir, en la gobernanza de INTECO nadie se hace rico, por decirlo de una manera. La gobernanza de INTECO es un consejo directivo que está compuesto por las diferentes partes interesadas o sectores del país. Ahí hay cámaras, hay instituciones públicas, instituciones privadas, los consumidores, hay instituciones de la academia que forman parte del consejo directivo de INTECO y que son elegidos por una asamblea de todos sus afiliados. Que les hago la invitación, cualquiera de ustedes puede ser afiliado de la Asociación Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Entonces, todos esos ingresos es para abrir más comités técnicos, para tener las normas actualizadas, para el desarrollo de más normas, para mantener la capacidad operativa como ente nacional de normalización que somos. Por eso, si ven eso como un obstáculo o acceso a las normas, no lo es. Si usted compra o adquiere una norma, sepa lo que está invirtiendo en el desarrollo de la normalización nacional. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Bolívar Ulate. Si existen normas internacionales que no se han incorporado al ordenamiento costarricense, ¿se pueden exigir en los pliegos de condiciones? La respuesta es sí, totalmente. Ustedes pueden utilizar normas internacionales que aún no se hayan adoptado en Costa Rica y tienen la garantía de que son normas, vamos a ver, solo por ser el hecho, nosotros, representantes de INTECO, perdón, representantes de la ISO en Costa Rica, nos da esa garantía de que una norma internacional ya cumplió con todos los principios que había mostrado al inicio de la charla, de consenso internacional, de transparencia, de que las normas internacionales, ustedes se garantizan que no representan obstáculos técnicos al comercio para el producto, bien o servicio, y por ende las normas internacionales están a disposición de ser utilizadas bajo el respaldo de esas garantías. Entonces, en el nivel supremo de priorización y utilización serían las normas ISO, las normas IEC y las de los otros organismos internacionales las que ustedes deberían utilizar. La respuesta concreta es sí se puede. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿qué documento debe presentar en la oferta para verificar la norma? Ok, no fue objeto ok, aquí estamos hablando de ya métodos o mecanismos o instrumentos de evaluación o verificación de la conformidad, o sea, del cumplimiento de las normas, que ustedes deben solicitar para ver si cumple o no con esa norma. No fue objeto de la charla de hoy, pero les puedo dar un adelanto. Yo creo que sí podría ser objeto de una charla posterior, pero hay diferentes niveles de rigurosidad que ustedes pueden optar para que se demuestre cumplimiento normativo. Uno es solicitar certificados de conformidad de producto, perdón, emitidos por organismos de certificación acreditados. Yo sé que esto suena a veces, el juego de palabras, muy complicado, pero todo tiene que estar correctamente bien, sí, de alguna manera dicho y el vocabulario correctamente empleado. Por eso digo, no fue objeto de esta charla, puede ser objeto de otra, pero bueno, certificados de conformidad de producto emitidos por una tercera parte, imparcial, independiente, que esté acreditada. Igual aplica para certificados de sistemas de gestión, que son otro tipo, certificación de personas, que es otro tipo, y después ya bajamos a otra escala, que podrían ser certificados de segunda parte, o sea, dados por una segunda parte, no por una tercera parte. Después en una menor escala, pueden pedir métodos de ensayo o pruebas de laboratorio simplemente, pero que ese laboratorio esté acreditado o tenga esa prueba acreditada. Y ahí van, digamos, diferentes niveles niveles de garantías, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esos son ejemplos y esto sí amerita, digamos, casi como una charla posterior. Muy bien, muchas gracias. ¿Los estudios de equivalencias entre normas tienen algún costo? ¿Cuál es el plazo en el que INTECO debe resolver estas solicitudes? Muy buena pregunta. El costo depende de la complejidad técnica. El procedimiento ya está definido
tanto en un decreto ejecutivo, que no recuerdo aquí el código, que está, vamos a ver, ese procedimiento está hecho para hacer equivalencias normativas cuando hay un reglamento técnico costarricense, pero ese mismo procedimiento se puede aplicar en este caso. ¿Cuánto cuesta? Depende de la complejidad técnica. Hemos tenido equivalencias normativas que cuestan desde $20 a equivalencias normativas que cuestan hasta $5,000 o más. Eso depende de la complejidad técnica. Cuando yo hablo de complejidad técnica es cuando comenzamos a decir, son más de 2 documentos, pueden haber 5, 6, 7 documentos en juego que hay que analizar. ¿Tiene Inteco la competencia técnica instalada en sus colaboradores para hacer ese análisis? Si no lo tiene, hay que subcontratar a un experto. Ahí se van comenzando a elevar los costos, etcétera, etcétera. O sea, al final, Inteco, por procedimiento y decreto, tenemos 10 días hábiles para emitir ese criterio. Ese es el tiempo que nosotros tenemos, 10 días hábiles para emitir ese criterio o esa resolución o ese del estudio comparativo. Aquí hay que tener en consideración otra cosa también. Un propósito adicional o un beneficio, es que vamos a ver, tiene que ver el servicio de equivalencia normativa como un beneficio. Es decir, yo tengo certificado mi bien o producto contra una norma diferente a la que se menciona en un pliego de condiciones técnicas. Ahí tengo dos opciones. O certificarme en la norma que me están solicitando, que es diferente a la que cumple mi producto, y un proceso de certificación dura meses, y estamos hablando de millones de colones, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces más caro que un proceso de equivalencia normativa. O someterse a un criterio de equivalencia normativa y no someterse a una recertificación de producto, que es, digamos, lo que se quiere evitar aquí. Si ya ustedes cumplen y están certificados con una norma, simplemente hagamos una comparación y no se someta a un proceso de recertificación. Evidentemente, eso tiene beneficios en tiempo y en costo para los interesados. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Sara. Los productos médicos, jeringas, etcétera, que se tienen que desechar, ¿cuál sería la normativa sustentable para dichos suministros? Ok. Vamos a ver, aquí hay diferentes niveles. Y por eso también hay que acompañarse también de conocedores en el tema. Pero, por ejemplo, a nivel de la gestión de residuos, tenemos una ley marco de gestión integral de residuos, donde nos indica las pautas a seguir y los reglamentos específicos, por ejemplo, para los residuos que son catalogados como peligrosos. Ahí, digamos, hay unos requisitos obligatorios que no podemos obviar. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, se tiene que cumplir el marco legal obligatorio en el país, leyes, reglamentos. Y si de ahí no es suficiente, se debería ya comenzar a citar las normas técnicas, ¿verdad? En Inteco tenemos normas de calidad de los productos médicos, dispositivos médicos, etcétera. Y también tenemos normas que tienen que ver con creo que son como guías o requisitos para el manejo adecuado de residuos específicos. Creo que tenemos para plásticos, para dispositivos electrónicos, para baterías, para lubricantes. Creo que todavía, y si no, me lo dejo tarea en una respuesta escrita, verificar si tenemos, por ejemplo, eso para residuos que tengan que ver con dispositivos médicos o algún tema en tema de la salud. No se lo puedo confirmar ahorita, pero se lo puedo enviar una respuesta por escrito. Pero lo que le quiero decir, en resumen, es que ya hay un marco robusto, legal, ley, reglamentos en temas de gestión de residuos y que a partir de ahí es lo mínimo obligatorio que se tiene que cumplir, y si necesitamos más información adicional, pues ya vienen a complementar las normas. Esa sería mi respuesta. Gracias. ¿Cuál sería el correo de Inteco para consultas? Ok, para consultas técnicas del contenido de las normas, consultas técnicas del contenido de las normas,
el correo sería, o la persona encargada sería la coordinadora de operaciones de normalización, que se llama Susana Picado. El correo de ella es spicado@inteco.org de organización. Repito, spicado@inteco.org. Consultas técnicas sobre el contenido de las normas. Ahora, si ustedes necesitan el listado de las normas nacionales, ¿verdad? Nada más una lista de cuál es todo nuestro catálogo de 3.700 normas, ese se lo pueden pedir a otra compañera, que es Mariela Fuentes, y el correo de ella es mfuentes@inteco.org. ¿Ok? Y el tercer tipo, o la tercer tipología de consultas que tengan que ver con lo que acabo de explicar, que es recomendaciones en el proceso de utilización de normas, en la utilización de normas y acceso a normas en los procesos de compras públicas, con muchísimo gusto sería mi persona. Mi correo sería decordero, de Diego, decordero@inteco.org. Muy bien, muchas gracias. La siguiente consulta es de Eduardo Abecasis. Si se requiere un estudio de equivalencia, pero Inteco ya lo realizó en el pasado, ¿esta información está disponible en la página de Inteco? Buenísima pregunta. Sí y no. Vamos a ver. Hay procesos de equivalencia normativa que se han hecho en el pasado, bastantes, en la plataforma de reglamentación técnica. Ese proceso en la plataforma de reglamentación técnica le exige a la autoridad nacional dueña del reglamento, llámese Ministerio de Economía, Industria y Comercio o Ministerio de Ambiente y Energía, dependiendo la naturaleza del reglamento, publicar en la Gaceta el resultado de equivalencia normativa. Y esas autoridades nacionales publican los resultados de equivalencia normativas. Por ejemplo, otra autoridad nacional que publica los resultados para ser utilizados públicamente, valga la redundancia, es bomberos. Ya hemos hecho bastantes equivalencias normativas que tengan que ver con productos, puertas contra fuego, resistencia al fuego y otros materiales, y esos resultados de equivalencia la autoridad nacional los publica. Una vez que la autoridad nacional hace público ese resultado, lo puede utilizar cualquier oferente o interesado. Mientras tanto, no se haya publicado por la autoridad nacional, y que tenemos bastantes equivalencias también que se han hecho bajo solicitud privada, aunque nosotros ya lo habíamos hecho anteriormente, si viene una nueva solicitud de otra organización totalmente diferente, pero nos pide la misma equivalencia, tendría que pagar el mismo monto original que pagó el primer solicitante. Porque esas equivalencias se han hecho bajo otra plataforma privada, en otros casos en específicos, donde sí tenemos resultados y ya las hemos hecho, pero por, vamos a ver, justicia de mercado, porque lo paga un privado, todos los demás que quieran optar o acceder a ese mismo resultado tendrían que pagar el mismo monto. Y es un resultado que no es público, a menos de que la equivalencia normativa se haya hecho en la plataforma de reglamentación técnica, donde ahí sí las autoridades nacionales lo hacen público. En este caso, por ejemplo, es que estamos iniciando el proceso, pero aquí podría perfectamente el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? En dado caso, como autoridad nacional en la gestión de compras públicas, cuando lleguen los oferentes con criterios de equivalencia normativa, el Ministerio de Hacienda podría tomar esos criterios de equivalencia normativa de INTECO y podría tener una página o un espacio centralizado donde los haga públicos. Una vez que la autoridad nacional, en este caso el Ministerio de Hacienda, hace público ese resultado, ya puede ser utilizado por cualquier persona, gratuitamente. Muchas gracias. Estela Arias consulta, ¿cuál es el costo del estudio comparativo?
creo que lo había mencionado antes, depende de la complejidad técnica, desde 5.000 colones a 5 millones de colones, por ponerle el rango y el espectro de lo que nos hemos encontrado en temas de complejidad técnica y de documentos que se necesite y conocimiento y subcontratación, sí o no, dependiendo del tema, el producto, el bien o servicio. Entonces es muy variable, inclusive se hace un preanálisis y en esos preanálisis a veces le decimos a los interesados, mire, no, usted no aplica para un proceso de equivalencia o sí aplica para un proceso de equivalencia o sea, somos muy claros y transparentes antes de iniciar el proceso, cuáles serían las condiciones. Muy bien, muchas gracias. Paola García dice, ¿cuál es el procedimiento para solicitar acceso a los visores de normas? Como les dije anteriormente, vamos a ver, para los visores de normas, el acceso, primero, tienen que justificar que las normas que vayan a utilizar van a ser empleadas para ya sea procesos de reglamentación técnica o para estructuración o realización de pliegos de condiciones. Y los visores son temporales, pueden ser visores de una semana, 3 días, un mes, etcétera, y eso es muy flexible. Y se le solicita a la coordinadora de operaciones, en este caso, Susana Picado, y el correo de ella es spicado@inteco.org. Yo había puesto un ejemplo muy básico con el Ministerio de Hacienda, que es un ministerio muy grande. Cuando hablamos de, vamos a ver, creo que Paola es de la IA, todas las solicitudes de la IA creo que llegan de forma centralizada, pero por poner el ejemplo, hubo un momento en donde recibimos muchas solicitudes de diferentes departamentos del Ministerio de Hacienda. Eso debería, por institución, esa solicitud debería centralizarse para que sea mucho más operativa y se tenga un mejor control entre ambas partes, entre el solicitante y nosotros Inteco. Muy bien, muchísimas gracias. Por una cuestión de tiempo, vamos a cerrar el espacio de preguntas y respuestas en este momento. Le agradecemos a don Diego este tiempo que le ha dedicado a compartir este tema tan interesante con nosotros. Les recordamos nuevamente a quienes falten de completar el registro de asistencia, hacerlo. Y agradecemos a todas las personas participantes por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.